Llegó Semana Santa y con esto una serie de videos que hemos preparado para que podamos analizar, para que podamos observar y podamos estudiar estos eventos en los últimos días de la vida de Jesús. Comenzaremos con el Getsemaní, ese lugar de agonía. Después seguiremos con la traición de Judas. Después vamos a observar también cómo se levantaron falsos testimonios en el juicio de Jesús. También estaremos viendo personajes importantes como Pilato, Herodes y el mismo Jesús, para después ir al Gólgota y saber qué es lo que sucedió ahí, y así terminar el domingo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que es importante que el día de hoy comencemos con Getsemaní, un lugar de agonía. Sin duda, Getsemaní es un lugar donde la angustia, la agonía y el dolor está presente. Algunos piensan que la agonía que Jesús experimentó en Getsemaní no se comparó aún con su misma muerte. Este evento se encuentra antes de su arresto, antes de la negación de Pedro, antes de la huida de sus discípulos, antes de los juicios y condenación. Todo esto estaba a punto de suceder, pero antes que esto sucediera, Jesús se dirige al Monte de los Olivos, al huerto del Getsemaní, para estar en la presencia de su Padre Celestial y para afrontar estos sufrimientos. El relato del Getsemaní es muy conocido para nosotros por varias razones. Le voy a decir 5 razones por las cuales es muy conocido. Número 1, es un lugar donde Jesús frecuentaba para orar. Esto es muy importante. No solamente ese día Jesús fue al Getsemaní, Él lo frecuentaba y estaba orando a su Padre. Número 2, los discípulos que le acompañaron tenían la encomienda de estar velando y orando para no entrar en tentación. Número 3, Jesús comenzó a entristecerse y angustiarse de gran manera hasta su muerte, dice, hasta sentir la muerte, que su sudor era como gotas de sangre. Número 4, Jesús estaba orando sabiendo que lo que vendría era una situación difícil en su vida. Y número 5, en la oración, Jesús en varias ocasiones pidió que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Como podemos observar, Getsemaní se convierte en una experiencia en la vida de Jesús, que nos alienta a nosotros, su iglesia, que cuando vivimos en una experiencia parecida, hay cosas que debemos hacer para salir victorioso. Es por ello que la experiencia del Getsemaní nos deja grandes enseñanzas. ¿Cuáles son esas enseñanzas que nos deja? Número 1, la experiencia del Getsemaní nos enseña que nuestra relación con Dios debe ser diaria. Esto es importante. Nuestra experiencia con Dios debe de ser una relación diaria, íntima, para enfrentar las situaciones difíciles de nuestra vida. El huerto del Getsemaní era un lugar que se frecuentaba, como dice Lucas ahí en su evangelio. Fue como solía al Monte de los Olivos. Número 2, la experiencia del Getsemaní nos enseña que la agonía, las dificultades y el sufrimiento llegan a nuestra vida y pueden causar tristeza, temor e incertidumbre. La agonía, su angustia, que su sudor decía que era como gotas de sangre. Número 3, la experiencia del Getsemaní nos enseña la encrucijada de la vida, de hacer mi propia voluntad o la voluntad de Dios. Cada día nosotros luchamos con la misma decisión. ¿Hago la voluntad de mi Padre o hago mi voluntad? Número 4, la experiencia del Getsemaní nos enseña que el cansancio y la poca dedicación nos hacen desfallecer y no estar en comunión con nuestro Dios. El espíritu, dice la Escritura, está dispuesto, pero la carne es débil. Muchas veces luchamos con nuestra misma naturaleza pecaminosa. Quiero estar orando, pero me vence el sueño. Quiero estar alerta,
pero cualquier cosa me puede distraer. Número 5. La experiencia del Getsemaní nos enseña que la oración antes del sufrimiento nos prepara para seguir confiando en nuestro Dios. Sí, así de sencillo. La oración antes del sufrimiento nos prepara para seguir confiando en nuestro Dios. Número 6. La experiencia del Getsemaní nos enseña que el sufrimiento se va a llegar, pero que debemos de estar preparados para afrontarlos. Va a llegar el sufrimiento, pero nosotros debemos de estar siempre listos, preparados para poder afrontar. Número 7. El estar en la voluntad de Dios no nos exime de no sufrir, de no pasar angustias y de no estar tristes, a pesar de que yo esté haciendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Sabe? No sé si usted sabía este dato, pero Getsemaní significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Recordamos que él estaba en el Monte de los Olivos, dando a entender que había olivos listos para ser prensados. La manera en que se extraía el aceite del olivo en ese tiempo era pisando el olivo. Getsemaní era el lugar perfecto para prensar el aceite. Ese fue el lugar para prensar la voluntad de Jesús y sigue siendo el lugar correcto para prensar nuestra voluntad y la muerte de mi yo. Déjeme terminar con esta similitud. Fíjese, el primer Adán en el huerto fue tentado y cae porque ejerció su voluntad. El segundo Adán, que es Jesús, en un huerto es tentado a hacer su propia voluntad y venció haciendo la voluntad de su Padre, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Pablo a los filipenses. El primer huerto es muerte, el segundo huerto es victoria, es vida. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Con quién te puedes comparar? ¿Con el primer Adán o el segundo Adán? ¿Con quién podrías decir que estás tú? ¿Haciendo tu propia voluntad o haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial? Yo espero que esta primera reflexión te lleve a poder saber, entender que es mejor hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga mucho.